Bueno, sí, la verdad que honra al equipo. Yo creo que estamos haciendo un gran trabajo. Al final, como bien se ve en la clasificación, es un grupo que se diferencia de 2-3 puntos del cuarto al décimo. O sea, que está todo muy apretado y que honra mucho al equipo el trabajo, sobre todo mental. Al final, la presión de que cualquier punto puede depender estar un pelín arriba, un pelín abajo y yo creo que lo estamos llevando bien. Estamos, yo creo que compitiendo todos los partidos, no nos podemos relajar porque ya vemos que con 2 partidos que pierdas acabas abajo y te pones en aprietos, pero bueno, sabiendo que somos capaces de mucho y con la cabeza fría, pensando en primero tener el colchón atrás y luego ya poder soñar. A ver, yo esto lo he hablado mucho, bueno, con mis compañeros, con mi gente cercana. Yo me veo igual que la primera vuelta, sí que al final el meter gol se nota en el estado de ánimo, en la confianza, en las acciones que haces, pero yo creo que no me gusta que los goles que estoy metiendo ahora pues desenfoque un poco. Para mí la primera vuelta que hice, que no, para mí no fue mala, trabajé igual que ahora, trabajé muchísimo, pero sí que igual el trabajo se está viendo más recompensado esta segunda vuelta y la verdad que es de agradecer. También gracias al equipo, yo creo que yo solo no voy a meter los goles, que todos los goles han sido gracias a acciones de compañeros o del trabajo del equipo y la verdad que muy contento en poder ayudar en goles, en trabajo, en asistencias al equipo y sobre todo en poder ganar y pues estar felices, que es como estamos ahora. Sí, la verdad que al final, bueno, como siempre se dice, los filiales son equipos complicados, pero bueno, como siempre, yo creo que nada que envidiar a ningún equipo. Yo creo que también venimos en buena dinámica nosotros, también teníamos partidos ahora complicados y los hemos conseguido solventar, así que con la misma confianza que yo supongo, siempre ir a por los 3 puntos y en lo personal, pues en la ida llevaba 0 goles, fallé el penalti allí, o sea que fue un punto de inflexión, así que a ver si puedo volver a meter gol allí y bueno, ya un poco liberar el problema que tuve en la ida, pero sí, yo creo que vamos a ir a ganar como cada partido y nada, con confianza, que también vamos en buena dinámica y eso, ganar para primero tener la salvación a mano y luego poder soñar y mirar hacia arriba.